¿Qué te enseñaron tus padres cuando eras niño que no te diste cuenta de que estabas realmente jodido hasta que fuiste mayor? Tienes mejor equilibrio, así que tú, el niño de 10 años, deberías subirte al techo y limpiar las canaletas y desollinar la chimenea. Sube también a lo alto del asta de la bandera y fija la cuerda atascada en la polea. E instalar nuevas canaletas, pero para entonces yo tenía 13 años. Si alguien se pelea con uno de tus hermanos mayores, encuentra un ladrillo y golpéalo en la nuca. En realidad, sabía que eso estaba un poco jodido en ese entonces. Encuentra un ladrillo y golpéalo en la nuca. Así que básicamente asesinato. Mi mamá me enseñó que cuando tienes picaduras de insectos, debes rascarlas hasta que sangren y luego frotarlas con sal para que dejen de picar. No fue hasta que cumplí 23 años y le pasé ese remedio casero a un amigo e inmediatamente me dijeron lo masoquista que era que me di cuenta de que había algo raro en eso. Desodorante en barra blanca, amigos míos. Alivio instantáneo de picaduras de insectos. Al escuchar historias de mi infancia, mi esposo tuvo que decirme que, de hecho, no era normal que las madres compartiesen sus medicamentos antipsicóticos, o pastillas para el frío, como ella las llamaba, con sus hijos pequeños. Puedo relacionarme completamente con esto. Cada vez que mis hermanos o yo teníamos dificultades, mi madre nos pedía que tomáramos uno de sus Xanax para ponernos en un aturdimiento agradable. Cuando era adolescente, consiguió que su médico me recetara mis propias 90 tabletas de Xanax, lo que provocó que me hospitalizaran por abuso de medicamentos recetados y delirios paranoicos causados por la abstinencia. Me habían enseñado a manejar todas las molestias con Xanax y estaba ansiosa y deprimida el 100% del tiempo, así que gasté esas 90 tabletas en una semana. Mi papá siempre me decía, el trabajo te hará libre. Haz tus tareas, el trabajo te hará libre, haz tu tarea porque el trabajo te hará libre. Esto continuó durante aproximadamente una década hasta que regresé de la escuela de historia y le pregunté por qué eso estaba escrito en la entrada de Auschwitz. ¿Tu abuelo estuvo un tiempo en Argentina y tenía un armario lleno de chaquetas de Hugo Boss? Solo las familias de la televisión resuelven sus problemas y se disculpan después de una gran pelea. Las familias reales simplemente actúan como si nunca hubiera sucedido. Mi abuela tuvo 10 hijos. Tengo tías, tíos y primos que se joden entre ellos por cosas que sucedieron hace una década. 50 años y todavía hablaran de cosas que sucedieron cuando eran adolescentes. Por las que todavía se niegan a disculparse. No a mí, pero a alguien que conozco le dijeron que solo las zorras usan condones. Sí, sus padres les dijeron esto cuando eran niños. En 8º grado, tuvimos educación sexual y les dieron a todas las niñas esta pequeña bolsa que tenía algunas toallas sanitarias, tampones y algunos folletos. La chica a mi lado se giró hacia mí, tendiéndome sus tampones y dijo, ¿quieres estos? Mi mamá dijo que no puedo usarlos porque las prostitutas los usan para practicar. ¿Joder qué? No jodido, pero cuando era niño, mi papá me dijo que no podías quemarte con el sol después de la 1 p.m. y le quería hasta los 23 años. Eso es un poco ridículo. Todo el mundo sabe que es la 1:30 p.m. cuando el sol deja de quemarte. Cada vez que me sentía herida por un conflicto con un amigo, mis padres me decían que nunca volviera a hablar con ellos porque de todos modos no son verdaderos amigos. Dejé a todos mis mejores amigos pensando que era lo correcto. Ahora, sé que los verdaderos amigos hablan y eso hace que las amistades sean aún más fuertes. Una realización muy dolorosa. Ni siquiera consideré que mis padres podrían haber estado equivocados. Este es realmente triste. Estar en modo de supervivencia constante. Como siempre preocupándome por el fin del mundo. ¿Por qué? Porque estoy constantemente como un niño mirando por encima de mi espalda con miedo de lo que ofreceré a un grupo si ocurre el apocalipsis. Cosas raras. Pensé que era inteligente en el modo búnker, pero en realidad induce a un trauma. Sí. Crecí en la iglesia adventista del séptimo día y mi familia se inclinó fuertemente hacia el fin de los tiempos. La suposición de que el mundo terminará durante mi vida ha sido difícil de olvidar y que cada gran evento mundial no es un hito predicho que conduce al inevitable fin del mundo. Decían que los padres adoptivos eran todos pedófilos que violaban y proxenetizaban a los niños que acogían. Mi padrastro nos decía esto cada vez que nos golpeaba para disuadirnos de llamar a los servicios sociales o decirle a un maestro. Bueno, estadísticamente. Mi papá me dijo que podía beber cerveza en el auto si la bebían mientras el auto estaba parado. Solo es beber y conducir si el auto está en movimiento. Yo estaba como tiene sentido. Yo tenía alrededor de 4. Esa es en realidad la premisa del juego de beber y conducir para Mario Kart. Cada jugador debe terminar una cerveza al final de la carrera, pero no puedes beber mientras conduces. Consejo profesional, tómalo todo al comienzo de la carrera y luego obtienes los buenos artículos. Mis padres me dijeron que tenía un número limitado de palabras y que cuando llegara a ese límite me moriría.
Supongo que fue una manera fácil de hacerme callar. Mi mamá también solía decirme eso. Solía enojarse mucho conmigo si sentía que le había hecho una pregunta tonta y decía que le estaba haciendo usar posiblemente su último aliento. Como si necesitara ese aliento algún día y ahora lo ha desperdiciado conmigo. Después de discutir con una novia y no hablar con ella durante unos días, ambos padres me dijeron por separado que me aferrara a mi problema con ella como un rencor y lo usara en su contra más tarde. He estado casado con la novia ahora 25 años este año. Nunca seguí el consejo de mis padres y no tengo idea de cómo sobrevivió el matrimonio de mis padres. Probablemente usan el resentimiento colectivo como una experiencia de unión. Si ignoras a los matones, se irán. Simplemente están celosos de ti. Sí. Odiaba eso. No, mamá, no lo están. Soy un niño gordo, blanco, pobre, con una cabeza extrañamente enorme y sin habilidades sociales en un barrio de ricos asiáticos y mexicanos. No tienen nada de qué estar celosos. Durante un viaje en automóvil, mi papá me explicó una vez el concepto de microasesinato. Era la idea de que los segundos pasados en el tráfico detrás de alguien conduciendo por debajo del límite de velocidad, y otras instancias de personas que lo molestaban, eran segundos de su vida que no podía recuperar y por los que debería estar molesto. Como adulto, me doy cuenta de que tiene algunos problemas y solo necesitaba una excusa para resentirse con personas al azar en la calle. Como mentir o evitar situaciones en las que las respuestas sinceras me meterían en problemas. Cada vez que hablaba sobre cualquier cosa, mi madre me ridiculizaba y menospreciaba, así que dejé de hablar. Si le dijera que pasó algo bueno en la escuela, me preguntaría por qué seguía sacando tan malas notas. Así que dejé de hablar. Maldita sea. Lo mismo pasa con sonreír demasiado cuando están de mal humor o enojados o quién sabe cuándo, porque luego descargan sus frustraciones contigo por atreverte a no ser tan miserable como ellos. Eso sí, tampoco puedes ponerte triste, porque no tienes excusa para estar triste, hay gente en situaciones mucho peores. Y así sucesivamente. Si alguien te toca alguna vez, golpéale y no dejes de golpear hasta que deje de moverse. Mi padre que enfrenta su tercer cargo de intento de asesinato. Al menos es malo para asesinar. Que la policía iba a venir y llevarme a menos que me escondiera. Nada siniestro, solo pensó que era divertido. Mi papá solía contar este chiste. Oye, ¿quieres comprar un hijo? Solo $20. Es más, te doy $20 si te lo llevas. Jajaja. Reciclaría mucho ese chiste. Me jodió mucho. Mi madre me amenazaba con darme en adopción con regularidad cuando estaba frustrada conmigo cuando era niña. Ahora que soy de mediana edad, no debería sorprenderme que siempre me sienta como una carga, tratando constantemente de hacer que mi huella sea lo más pequeña posible. Conciencia de la situación, lo que parece extraño o fuera de lugar. Sentí que Batman me estaba entrenando cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Papá es de una parte ruda de México con muchas guerras de pandillas de narco. Entonces, él solo me estaba enseñando a leer si un lugar o una situación estaba fuera del ordinario. Mi papá es el ingeniero común y corriente promedio, pero fue pobre durante su infancia y entró a la universidad gracias a las becas, así que, dado que vivía en un vecindario difícil, siempre insistió en ser observador, consciente de la situación, prestar atención a lo que estás haciendo y a dónde vas cuando estás en la calle, etc. Lo mismo.